Ahí estamos. Y compartir con ustedes para recordar lo que vimos la clase pasada. ¿Logran visualizar, verdad? La Ay, que presentación. en mi teléfono Vimos, se puso algo encima que dice: el propietario de la cuenta puede ver esta grabación que está almacenada en la nube, los participantes de la reunión se pueden grabar y compartir. ¿Qué tengo que hacer? Salir de la reunión. Entendido. Sí, Entendido. entendido, entendido, Batilde. Ya, súper. Ok, los estilos de crianza que vimos entonces fue el permisivo, democrático, indiferente y autoritario. Y vimos el permisivo, ¿cierto? Que el niño no los castigan, no son exigentes, hay escaso control de las conductas, no reconocen autoridad ni la respetan, no son capaces de posponer la satisfacción de sus necesidades. Son niños agresivos generalmente, que mienten recurrentemente, inseguros, desobedientes. Vimos también el autoritario, que son padres que generalmente tienen mucho control sobre los niños y no hay adaptación, no hay flexibilidad, no hay criterio en cuanto a las normas. O sea, se dice lo que el papá y la mamá hace. No hay explicación, no hay afecto de por medio en relación a las normas, a las sanciones que se aplican, eh, y castigan enérgicamente a sus hijos, ¿verdad? Y se centran principalmente en el comportamiento negativo. Y los intereses de los niños no son lo más importante para ellos. Aquí tenemos niños que generalmente tienen miedo, reaccionan por miedo ante los papás, aprenden a mentir para no ser castigados, son niños que generan peleas, son desobedientes, siempre están nerviosos, preocupados por lo que va a pasar, eh, tienen cambios de temperamento y tenemos niños con una baja autoestima porque reaccionan por el miedo, ellos no son capaces de lograr la independencia y tomar decisiones que les permitan eh, poder establecer que ellos también pueden generar estrategias para desarrollarse con los demás. ¿Por qué? Porque tienen un encuadre demasiado rígido de los padres, inseguros, con logros escolares bajos. En este caso, el indiferente es aquel papá que está preocupado de sus necesidades, está preocupado de satisfacer otros aspectos y no el de los hijos. Escasamente se comunican con los niños, no se preocupan de corregir, no suelen tomar en cuenta los intereses de sus hijos, no practican la disciplina en sus hijos. ¿Ok? Este es en el caso de niños indiferentes y aquí vamos a tener pequeños que se van a producir un débil vínculo afectivo, no hay límites en las conductas, son impulsivos, retraídos y tímidos. Tenemos niños con baja autoestima, inseguros, con problemas de conducta, bajos logros escolares y aislados. Y por último, el democrático, que es el con que este es el top, el con el que todo el mundo se identifica, en que los padres muestran confianza hacia sus hijos, modelan a través del ejemplo, eh, corrigen cuando es necesario, no ridiculizan al niño, favorecen el diálogo, le explican la norma, le explican la sanción, llegan a acuerdos con sus hijos respecto a la sanción que tiene, el castigo que se va a generar, eh, predican con el ejemplo y los castigos son coherentes y consistentes en el tiempo. Por ejemplo, yo no voy a castigar, le digo a mi niño, bien, no tienes celular durante todo el día y a las 3 horas se lo pasé. Entonces ahí ya no estoy siendo consistente con los acuerdos que llegamos, con lo que establecimos como norma dentro de la dinámica en la relación del padre y el hijo. ¿Ok? Y en este caso vamos a tener niños que son seguros porque son capaces de establecer cierta independencia que le permite tomar alguna decisión o ser parte de la decisión de las normas, de lo que se establece, de lo que es, de lo que sus padres han modelado que es lo correcto. Son populares, son niños libres, se sienten felices,
pueden ejercer control sobre sus emociones porque sus padres también afectivamente modelan esto en los niños, creativos, activos y generalmente con mejor rendimiento académico. Ok, ¿y cuál era la tarea que habíamos dado para lo que quedaba de la semana? Mirándome por dentro. Anota en una hoja las respuestas a estas preguntas. ¿Alguien pudo identificar el estilo de crianza que tuvieron cuando eran pequeños? Si alguien quisiera compartir, por ejemplo, parto por mí. En mi caso, yo diría que en el caso de mi papá y de mi madre ejercieron un estilo de crianza autoritario y también un poco indiferente, porque en algún punto yo sentía que mis padres, sobre todo mi madre, estaba enfrascada en una situación de mucho dolor que ella vivió cuando nosotros éramos pequeños y solamente suplía las necesidades básicas. No conversaba con nosotros, no había afecto, las normas no se establecían en conjunto, aunque bien el padre el que modela y el que establece las normas no se explicaban. Mi papá y nosotros le teníamos miedo. O sea, cuando ya mi papá sabía lo que nosotros habíamos hecho, no queríamos ni asomarnos, porque era una relación de miedo entre él y en mi caso, y mis hermanos también. Había castigo, eh, no había derecho a réplica, no se conversaba nada, no había afecto de por medio en el caso de mis padres. Por lo tanto, yo diría que el estilo de crianza que yo recibí fue autoritario e indiferente. Pueden ser los dos, pueden ser dos tipos combinados también, dos estilos combinados de crianza. ¿Alguien quisiera compartir cómo fue su estilo de crianza? ¿Algunos? Yo, Matilde, Marcia, Sarita. yo voy a decir algo que es más o menos parecido a lo que tú dices, porque me parece que como yo soy mucho mayor, me da la impresión que antiguamente era como lo que se hacía, lo que estaba bien, para que los papás le enseñaran a uno o le hablaran a uno o la criaran, porque mi mamá, o sea, nosotros también, yo al menos sí, y yo igual fui igual con mi hijo. Eso de que la mamá, cuando la mamá habla o dice, no pregunten por qué, sino que la mamá dijo esto no se hace y no se hace. Si tú no vas para allá, no vas, no, pero ¿por qué mamá? No, que yo digo que no, es no. Entonces uno se cría igual como la criaron a uno, lamentablemente, pero esa es la verdad. Ok, Pero era así, antiguamente parece que sí, la mayoría, no sé si habrían otros casos, pero yo veía que generalmente era así como lo más correcto. Era como se debería criar los padres, porque se valoraba mucho eso, que se viera como que el papá manda, la mamá manda y se hace lo que la mamá dice o el papá dice. Entonces como que los niños no tenían derecho a decir nada, porque si no los dejaban como que el papá ya no mandaba. Y el papá era como muy importante, la mamá o el papá. ¿No? Yo me ujú, crié con mamá, ¿no? Pero yo sé que, porque yo también hice, yo creo que lo mismo con mis hijos. Pero algo me recuerdo yo, porque siempre recibí yo les decía, no, pues yo dije no, es no. Ahora, ¿por qué? No me pregunte, porque si yo digo que es no, pues es no, no me dice nada. No se habla más. Y en cuanto a eso de conversar con uno, no, pues antiguamente no, yo sí creo que fui un poco más, creo un poco, conversar con mi hijo, pero en mi caso con mi mamá no, porque como que los niños no tenían que conversar con los papás, parece. No había muchas cosas de que conversar, porque los grandes conversaban cosas de grandes y con uno no podían conversar. Uno no tenía que estar ahí cuando los papás conversaban. súper. Gracias, Matilde. Entonces podríamos más o menos ahí identificarnos con lo que tú señalas que un estilo de crianza autoritario. Sí, ¿Es cierto? ¿Alguien más puede compartir? ¿Alguien que haya tenido otro tipo de estilo de crianza? Eh, sí. ¿Alguno de ustedes que quisiera compartir algo? Estamos en la pregunta, identifica el estilo de crianza que ejercieron tus padres sobre ti. Indiferente, permisivo, democrático, autoritario. Por mi parte, eh, creo que muy permisivos, ¿ya? Eh,
pero era por un tema de que yo fui como muy enfermiza, no sé, tenía muchos problemas de salud cuando niña y mis papás en este caso me criaron, y yo siento que ellos fueron muy permisivos, o sea, no había exigencia de nada. eh, em, Igual eso, en cierto modo, no, o sea, siento yo ahora que no fue bueno, porque a mí me costó mucho eh, ser una persona segura. Eh, Mm. Eso me trajo mucha inseguridad a mi vida. eh, y me pasó harto la cuenta, o sea, creo que eso no, creo que fue, o sea, ese extremo fue mucho para mí. Mm. Eh, Eso, no, no recuerdo más Ok, La más chiquita igual gracias, pues, Marcia. era la menor, por eso es que los papás son más permisivos con los bebés. Era Con la los más chiquita, menores, sí, la sí, puede chiquita, la ser. guapa, ¿Saben? Este y después ejercicio, perdón, hijo grande. Matilda, ¿sí? No, que era la menor después de hijos grandes, pues no, ya no, o sea, ella era la más regalona, y por eso a lo mejor pienso yo que puede haber sido, Bueno, Marcia nos dice que es porque ella estuvo enfermita en la infancia y y sí que fue muy, eso generó de que hubiese mayor permisividad y puede ser también. en el estilo de crianza permisivo, ¿verdad, Marcia? Ujú. Mm. Eso señalaste tú, que era permisivo. ¿Saben por qué nos sirve establecer más o menos qué estilo de crianza recibimos? Porque los estilos de crianza nos permiten establecer los efectos que pudimos haber tenido, pudimos haber nosotros desarrollado cuando éramos pequeños. Por ejemplo, si estamos en el permisivo justamente, podemos establecer si fuimos inseguros, si por eso fuimos un poco desobedientes, si también por eso tuvimos problemas con la autoestima. Entonces, el reconocer qué tipo de estilo, qué tipo de crianza recibimos en nuestra niñez nos permite establecer o reconocer algunas de estas características. Y a la luz de la oración y de pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón, que Él pueda sanar y restaurar. Que eso es lo hermoso de estar en el Señor y de ser hijos de Dios, que Él puede sanarnos, restaurar nuestro pasado y nosotros podemos tener otro tipo de relación con nuestra familia. ¿Ok? Bien, la siguiente pregunta, ¿qué efecto provocó este tipo de crianza en ti? Eso era tarea para cada uno puede revisar estas diapositivas y establecer qué es lo que, cómo le afectó su estilo de crianza. ¿Ok? Pudo haber sido en ciertas oportunidades. Recuerden que también hablamos de las memorias traumáticas, de situaciones que nos ocurrieron cuando niños. Pero el estilo de crianza que nosotros recibimos fue aquel que generó ciertas conductas en nosotros. Vamos a ver más adelante qué pasa con nuestra familia. Y me salté. Ahora, los que ya somos padres, ¿qué tipo de estilo de crianza ejercimos o estamos ejerciendo sobre nuestros hijos? Matilde ya nos contó de que ella hizo lo mismo que tal cual, el mismo estilo de crianza que recibió de sus padres con sus hijos, ¿cierto? ¿Y qué efectos logran ustedes apreciar en sus hijos respecto de su estilo de crianza? Que ahora lo reconocemos, por ejemplo, cuando yo crié a mis hijas, que todavía estoy criando, ahora recién estoy entendiendo más o menos qué estilo de crianza es el que yo estoy ocupando y qué efectos puede provocar. O tal vez en un periodo de la niñez de mis hijos utilicé otro estilo y después fui amoldándolo de acuerdo a la relación que tenemos con el Señor. Y por último, ¿crees que algo debe cambiar? ¿Qué siempre, es y cómo lo harías? Esa es otra pregunta que dejamos
para reflexionar, y esto es para nuestro crecimiento, hacer esa mirada desde el pasado, de la paternidad que nosotros recibimos, la paternidad que estamos entregando, y cómo podemos nosotros eh, hacer esta introspección, revisarnos y llevar esto a los pies del Señor, para que podamos ser sanados, restaurados, si es que el Señor nos revela algo de nuestro pasado o de las conductas que tenemos ahora y que pueden ser efectos de esta relación o este tipo de crianza que vivimos con nuestros padres. ¿Ok? Espero que puedan seguir trabajando esto, buscando al Señor en esto, y vamos a avanzar hoy día, como les decía, en los elementos de la identidad. Haciendo un balance completo de lo que hemos visto hasta ahora, vimos la cosmovisión cristiana, que nosotros originalmente éramos inocentes, dignos, que éramos a la imagen del Señor hasta que ocurrió la caída, y luego viene Jesús, nuestro Señor, a restaurar la imagen de Dios en nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Que fue una de las primeras, de la cosmovisión cristiana, y esta identidad que a lo largo del tiempo por el hombre caído comienza a distorsionarse. Nuestra identidad es falsa, genera murallas, mostramos a veces lo que no queremos mostrar, perdón, mostramos otra cara de nosotros porque tenemos heridas, nos sentimos inseguros, con miedo a sentirnos rechazados, cuando hemos sido sobre todo abusados, maltratados. Y, y lo que vamos a ver hoy día son los elementos que construyen nuestra identidad, y cómo estos elementos de la identidad también son tocados por esta imagen caída, que quienes somos nosotros, padres que, que forman una familia y de lo que han recibido también dan a sus hijos, pero cuando llega Cristo, esto cambia. ¿Y cuáles son los elementos que construyen la identidad de una persona? Y estos elementos son nuestra autoimagen. Aquí vamos a dar toda la palabra auto, autoestima, autoconcepto, autovaloración, autoaceptación y la autoimagen. ¿Son todos conceptos sinónimos? ¿Habrá una diferencia entre ellos? Eso vamos a ir aprendiendo a lo largo de esto, de la revisión de cada uno de estos elementos. ¿Ok? Vamos a partir hoy día con la autoimagen. ¿Qué será la autoimagen? ¿Cómo la podríamos definir? Como Dejo la el manera, micrófono para ustedes. como la manera en la que tengo de verme a mí misma, la apreciación que tengo de mí. La apreciación, ¿cómo te ves? ¿Ok? ¿Alguien más podría aportar? Súper, súper Elicia, gracias. Elicia, ¿verdad? Sí, Sí, Elicia, reconozco esa vocecita. Bien, ¿alguien podría agregar algo más a al concepto que nos compartió Elicia? Cómo me percibo yo, cierto, obviamente, y no necesariamente eh, tiene que ser igual a cómo me ven los demás. No siempre la forma en que nos ven otras personas es la que nosotros tenemos, de la manera de vernos a nosotros mismos, ¿no? Encuentro yo. Por eso, como decías tú, se repite la palabra auto, porque es lo como yo me veo. Eh, sin, sin necesariamente ser de la misma manera como me ven los demás. Importante, importante lo que dice Sarita, que tiene que ver también sin necesariamente definirme a cómo me ven los demás. Súper importante ese concepto, porque eh, voy a volver a compartir la presentación.
nosotros, ay, no sé qué pasó, aquí. Nosotros generalmente, se ve, ¿verdad? Nosotros generalmente eh, tenemos un espejo y ese espejo es generalmente lo que los demás dicen de nosotros. Lo que las personas dicen de nosotros va forjando también nuestra autoimagen. Y así vienen estos fortalezas mentales o conceptos mentales en nuestra cabecita desde niño que nos van diciendo cuando nosotros nos miramos ese espejo, nos vemos a nosotros mismos, cómo somos. Y vamos a ver en esta sesión, eh, entender lo que es la autoimagen y la personalidad femenina y masculina. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero vamos a comprender qué es la autoimagen, ¿ok? Y que pueden ser distorsionadas por las relaciones con otras personas. Recuerden ustedes que hablamos que los modelos importantes en la niñez para un pequeñito son sus padres o aquella persona que está muy cerca y que tiene una relación afectiva con él. Y desde ahí comienza a forjarse nuestra identidad. Y que nuestra identidad se distorsiona por estos muchos factores que hemos visto anteriormente. La autoimagen, como decían ustedes, es como yo me veo, ¿ok? Cómo te ves a ti mismo. Y en este punto, las personas van desarrollando su identidad de acuerdo a cómo se ven. Es como que a partir del espejo de las personas que los rodean, la persona desarrolla su identidad. Estos espejos pueden ser cóncavos, convexos o bien deformados. ¿Cómo van a ser estos espejos? Que son generalmente personas. ¿Cómo han sido los espejos donde tú te reflejas desde niño hasta ahora? ¿Y qué han forjado en ti? ¿Cómo es tu identidad respecto de eso? ¿Ok? Nuestro espejo, como nosotros nos vemos a nosotros mismos, puede estar distorsionado y desarrollar una identidad basada en la culpa, en la vergüenza, en no valorarnos a nosotros mismos. Y esto generalmente tiene que ver con cómo nos ven los demás también a nosotros. Por ejemplo, cuando unos niños y alguien constantemente nos está diciendo, hey, estás gordito, baja de peso, bueno, la ropa ya no te queda buena, tienes que bajar de peso. Y estamos reafirmando, sosteniendo cada vez que tenemos estas palabras, esta comunicación con ese niño, el concepto de que estar un poquito más gordito o más delgado, qué sé yo, puede ser en distintos contextos, eh, eso es malo, ¿ok? Ahora, nuestra, nuestra autoimagen es una representación mental de lo que nosotros somos, de cómo nosotros nos vemos. En mi mente yo me veo de esta manera. Yo soy alegre, yo soy muy impulsivo, yo no soy bonita, yo no me relaciono mucho con las personas, o yo me relaciono de una manera más defensiva con el resto. ¿Cómo yo me veo? Tanto en el aspecto físico, en la forma de relacionarme con los demás, en el aspecto social, en el intelectual y también en mi forma personal, en mi persona, como yo me veo a mí mismo. ¿Ok? En esos aspectos nosotros nos tenemos una autoimagen y generalmente está asociado al yo soy, yo no soy, yo puedo, yo no puedo. Así forjamos nuestra autoimagen. Es importante tener claridad, eh, primero poder hacer esta reflexión de cómo yo me veo, cómo yo me percibo. ¿Ok? Ahora, una tarea. Por eso les pedí hoy día lapicito y papel.
¿Te postergas frecuentemente? No, 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 es que hoy día no voy a ir al parque, no, no quiero, me encantaría, estoy tan cansada, me gustaría hacer esto, pero no, hoy día tengo que ir a ver a tal persona y tengo que estar ahí. ¿Te das tiempos para ti o te estás postergando frecuentemente para hacerte esos cariñitos que son a veces muy importantes? Re- ¿Podrían anotar la pregunta o responderla? Esto es para identificar algunos aspectos importantes de nuestra autoimagen. ¿Tienes una relación sana contigo misma o contigo mismo? ¿Qué significa tener una relación sana? Que no te estás retando constantemente. Otra vez hiciste lo mismo, Carola, pero ¿cómo pudiste hacer lo mismo otra vez? Qué tonta eres. ¿Hasta cuándo estos pensamientos que nosotros generamos de nosotros mismos? ¿Cómo nos autocalificamos? ¿Tengo una relación sana conmigo misma? ¿Conmigo mismo? O te dicen, bien, lo hiciste bien hoy día, qué bueno, eres una persona súper atenta, chuta que eres inteligente, Carola Varela, ¿ok? Y me hablo a mí mismo y tengo una relación sana conmigo misma. O cuando hablo con Dios, no me estoy quejando de mí misma todo el tiempo. Oh, Señor, es que lo hago tan mal, ¿por qué seré así de esta manera? Mira, generalmente, chuta, dije que iba a hacer esto y no lo hice. ¿Qué tipo de relación tienes contigo mismo? ¿Aceptas todo de ti? ¿Te aceptas como eres? ¿Lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo? Una cosa es trabajar aquellas cosas que tenemos que trabajar, pero ¿te aceptas a ti mismo como eres? Soy enojón, pero estoy trabajando en ello. O me cuesta esto, pero wow, que soy bacán en esto otro. ¿Te aceptas o evades? ¿O tratas de no fijarte mucho en ti? ¿Y cómo te ves a ti mismo? Esto ya es tu autoimagen. ¿Cómo te ves? Físicamente, intelectualmente, eh, puede ser emocionalmente, los conceptos que vimos anteriormente, socialmente, ¿cómo eres? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Ok? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre ti mismo? Les doy unos minutitos para reflexionar sobre estas preguntas y puedan ir anotando. ¿Cómo van? ¿Alguna reflexión, algo que quisieran compartir? Paola, Luis, Christopher,
María, Elicia, hola, no los había saludado. A Paola sí, ahora que la vi ahí en la pantalla. Hola, hola. Bien. ¿A uno de ustedes le gustaría compartir una de las preguntas? Por acá María. Hola María, cuéntanos. Hola, hola, hola. Bueno, en mi caso personal, eh, puedo compartir que antes de conocer al Señor, la verdad que eh, era de postergarme harto. Era como siempre pensando en los demás, cómo hacer feliz al resto, veía hartas necesidades, entonces estaba siempre como cubriendo eso. Pero cuando conocí al Señor, el Señor vino como a ordenar. Bueno, estamos, estamos en proceso, ¿no? Es algo que, como se dice, no es sencillo, pero creo que ¿cuánto se llama? Me he dispuesto como a, sí, bien es cierto, a servir en la medida que puedo, pero ya como que mis cosas también son importantes. Mm, Entonces, yo tengo algo que hacer y que quiero hacer, yo lo lamento mucho que al resto le pueda molestar. En mi caso particular, en mi familia ocurre harto eso porque hemos mm, tenido que cortar como algún tipo de cadenas que quizás había, en donde había que hacer muchas cosas por agradar a la familia. Y era muy pesada la carga. Yo lo sentía muy pesada. Entonces, hoy en día wow. que ya el Señor nos ha ido liberando de eso, hoy día yo puedo decir no, y aprendí a decirlo aquí en casa de que nosotros no vamos con la manada. Si la manada de repente quiere ir a un lado, bien, pero nosotros vamos donde el Señor quiere que estemos. Nos ha costado, pero me siento en libertad hoy día y con autoridad también de decir, no, muchas gracias. Y eso le agradezco mucho al Señor porque teníamos mucha presión en la familia. Mm, Y eso también me causaba un tema de hacer siempre las cosas para los demás, para mm, hacer feliz a los demás. Y al final ocurría frustración porque muchas veces no habían resultados que uno esperaba. Entonces me di cuenta que estábamos haciendo las cosas mal. Pero eso solamente el Señor trajo vino a revelar eso. O sea, yo es una de las cosas que lo tengo súper claro, que el Señor vino a traernos esa luz y a cortar cadenas que estaban ahí muy arraigadas y mm, que todavía las vemos en la familia, pero que ahora ya las podemos identificar y decir, lo siento mucho, pero esto lo hago a mi forma, a lo que el Señor me va mostrando, no para agradarlos a ellos, sino que para agradar al Señor. Y amo ok, mucho a mis papás, a mi familia, pero aún así hay algo que hoy día yo conozco que está por sobre eso. Entonces, en ese sentido, eh, con mi esposo hemos igual tomado como esa línea, amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hermanos, pero nosotros no, ya no vamos a hacer los que éramos antes. Así que en eso sí me postergaba harto antes, pero ahora hemos ido aprendiendo a hacer nuestras cosas a lo que nos hace feliz a nosotros también. súper, Y lo, súper, y lo muchas gracias. A y eso, mucho, bueno, gracias María por compartir tu experiencia en relación a lo que pasa con la familia. Bueno, yo creo que yo me siento identificada contigo también en eso, ¿ah? Eh, no sé si hay alguien más que se sentirá identificado con esto, pero a veces pasa que por querer agradar a otros, nos postergamos a nosotros mismos. ¿Y qué nos dice eso de nuestra autoimagen, de nosotros mismos? ¿Nos valoramos, nos queremos, nos consideramos o estamos preocupados de lo que los demás dicen o hacen en relación a nosotros? Ese es un buen punto para analizar también. Bien, continuamos para ajustarnos a la hora también.
Cuando nos vemos según el reflejo de lo que los demás piensan de mí, aquí lo puse en grande, no vemos claramente la imagen de Dios en nuestra vida, porque nuestros ojos están enfocados en lo que los demás piensan de mí, en cómo los demás me ven, y eso genera mi propia autoimagen. Y cuando hay esto generalmente tiene que ver con nuestra imagen distorsionada, nuestra identidad distorsionada por vivir en un mundo caído. Entonces, si nosotros no tenemos la imagen de Dios clara en nuestras vidas, nuestra identidad va a estar distorsionada, porque estamos enfocados en lo que aprendimos, en el modelo que nosotros se estableció alrededor nuestro desde pequeñitos, o en las situaciones que nosotros vivimos de vulneración cuando fuimos pequeños también, o a lo largo de nuestra vida, lo cual va distorsionando esa imagen de nosotros mismos. A veces nosotros nos vamos ajustando a ese espejo, al espejo que está ahí y que son lo que las personas dicen que nosotros somos. Pero recuerden ustedes que al recibir a Cristo comienza una restauración de la imagen de Dios en nuestras vidas. Y esta restauración pasa por cómo yo también me veo. ¿Me veo como Dios me ve o me veo como las personas dicen que soy? El Salmo 67, lo tengo por acá. Voy a leer la primera partecita del Salmo, la primera parte que dice, ay, que no me quiero, aquí está. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y al final dice para que todos los confines de la tierra, perdón, la tierra dará entonces su fruto y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. Aquí Dios nos está diciendo en el Salmo 67 que Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Él forja, que nosotros tenemos la imagen de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo y a través de esta reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Y así nosotros vamos a poder mostrar al mundo a Dios, porque somos imagen de Él. ¿Ok? Vernos como Dios nos ve, ya que nuestra imagen ha sido restaurada y hay un proceso de restauración. Cuando nuestra imagen es restaurada, nuestra identidad se ajusta a lo que Dios dice de nosotros, a como Dios nos ve. Y la pregunta, y aquí hay unas preguntas que luego vamos a hacer, y quiero leerte esto solamente. La gracia no mejora al pecador, lo salva. El pecado que esclaviza al hombre lo separa de Dios. La gracia lo libera de esta esclavitud y lo lleva a Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y hace de un hombre injusto un hombre que refleja la imagen de Dios, porque está cubierto con las perfecciones de Cristo. Cristo mora en nosotros. Bueno, esto lo saqué de un autor anónimo y nosotros tenemos la imagen de Cristo en nosotros. Y esta imagen es la que tiene que ser restaurada y la que Dios comienza a restaurar a lo largo de nuestro proceso de crecimiento. Reflexión. A la luz de lo que conoces en la Biblia y tu experiencia, responde la siguiente pregunta. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? ¿Hay algún versículo con el cual tú te identifiques? Por ejemplo, a mí me encanta este capítulo Isaías 43, el principio, donde dice, yo te formé, yo te hice, oh Jacob, y yo pongo mi nombre ahí. Y lo encuentro maravilloso porque dice, he dado naciones por tu vida. Mía eres tú, me dice Dios. Y
me da tanta alegría porque siento pertenencia, pertenezco a Dios. Él está sobre mí, me cuida, me ama, ha dado todo por mí. Entonces, ese es uno de los versículos que a mí me identifica y me da tanta alegría poder leerlo, reflexionarlo. ¿Con qué te identificas tú? ¿Con qué versículo? Con qué palabra que Dios dice de ti? Si hay algún versículo o si algo que tú has escuchado de parte de Dios cuando te has ministrado en tu experiencia, ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo crees que te ve Dios? Christopher, ¿cómo te ve Dios? Si nos pudieras compartir, ¿qué crees tú? ¿Cómo crees tú que Dios te ve? Acá, Luis por Ahora te, acá. Ahora sí, sí, te escuchamos, Luis. ya. Bueno, a mí me han dado varias palabras de que me ve como un guerrero. Wow, súper. ¿Y cómo te sientes con eso? Eh, Una es con, tengo harto peso encima para permanecer como guerrero y sé que él me cuida en lo que voy. Eso. Exacto. Bien, Luis, un guerrero, es un hombre valiente, conquistador, fuerte, que va con todo y que está ahí en el frente. Y como guerrero, esa es parte de tu identidad también. Es como Dios te ve, como un guerrero, un hombre fuerte, valiente, conquistador. Súper. Gracias, Luis. Christopher nos escribió acá que él se ve como un hijo. ¿Ok? Súper. Somos hijos. Somos amados, somos importantes para Dios. Él nos cuida. Él nos da una identidad en que nos sentimos pertenecientes a Él, aceptados por Él. Somos justos, somos santos. eh, Somos muy amados por Dios. Mi identidad. ¿Cómo yo me veo? ¿Me veo como Dios me ve o me veo con esta imagen distorsionada de acuerdo a cómo me enseñaron que yo era? Esa es la pregunta. ¿Y cómo Dios puede restaurar mi identidad si no leo, si no busco tal vez cómo Dios me ve? Dice Dios que somos árbol plantado a orillas de aguas, que damos fruto a su tiempo, que somos, dice en Cantares, que somos sus palomas, que nos tienes guardado en el hueco de su mano, que somos amados, que somos su iglesia, que Él está por nosotros. ¿Cómo te sientes tú cuando sabes que alguien dio tu vida por ti, que te amó desde antes que nacieras, que te formó en el vientre de tu madre, que conoce todo de ti y que te ama tal cual eres? ¿Ok? Escribe tu respuesta y si no tienes una respuesta o hay como dos características solamente, busca. Yo me di el trabajo de buscar en internet un día, ¿cómo me ve Dios? Y puse al ladito versículos y me salieron un montón de versículos y empecé a anotar en una lista cómo Dios me ve y empecé a orar por esto y empecé a pedirle al Señor que Él, que yo me pudiera ver como Él me ve. Y ahí empezaron a surgir algunas cosillas importantes que Dios tuvo que tratar conmigo también, ¿ok? Em, ¿Existe la familia perfecta?
Chan, chan. ¿Existirá la familia perfecta? ¿Existen? Puse ahí un no grande, porque las familias generalmente no somos perfectas. Recibimos crianza diferente y nuestras familias, como todas las familias, tienen algunas deficiencias. Hay algo que no siempre está bien en nuestra familia. Y esto nos hace conscientes de la naturaleza humana, de quiénes somos. ¿Ok? Y aún las familias que están en Cristo están creciendo hacia eso. Están sabiendo que Jesús nos va a guiar a un camino, nos va a dar a conocer nuestros errores, nuestras limitaciones, va a tratar nuestro corazón para que nuestras familias puedan ser restauradas y caminar de acuerdo a lo que el Señor establece en la familia. ¿Ok? No somos responsables de las experiencias negativas de nuestra niñez, para nada. Y también tenemos que mirar con misericordia a nuestros padres si es que ellos no fueron como nosotros esperábamos, y perdonarlos también en este aspecto, sobre todo si nuestros padres no eran cristianos, y verlos con el amor de Dios, ¿ok? Pero sí nosotros tenemos que hacernos responsables de cómo respondemos a las experiencias negativas que vivimos cuando fuimos niños, de lo que recibimos cuando niños. ¿Y cómo nos hacemos responsables de esto? Primero, la invitación es a romper el silencio. Si yo viví traumas, si yo viví situaciones con mis padres, si sentí un padre distante que nunca estuvo, que sentí abandono, rechazo, si viví en una familia donde no había preocupación por mí, si me reforzaban negativamente, que no, que eres un tonto, que no, que esto no lo vas a lograr. Hay hijos que no logran sus metas porque siempre cuando niños les dijeron que ellos nunca iban a ser nadie, perdón, que nunca iban a lograr sus metas, que iban a ser un don nadie, que hasta dónde vas a llegar tú si tú no eres capaz. Y esas situaciones, esas palabras, sobre todo con aquellas personas significativas, marcan muy profundamente y se hacen fortalezas en nuestro corazón, que distorsionan nuestra autoimagen. Romper el silencio, buscar a alguien, pedirle al Señor, ir a alguien, hablar con esta persona, orar juntos para que Dios pueda restaurar desde la confesión. Romper este aislamiento. Hay personas que cuando viven estas emociones y les tocan la tecla emocional de ese trauma que vivieron, se aíslan. No quieren que nadie los vea como están en ese minuto, porque están muy dolidos, renacen todas esas heridas del pasado. Entonces es importante también romper ese aislamiento y el silencio y pedir ayuda. Tomar conciencia de nuestras dificultades, buscar al Señor. Recuerden que hay un salmo que dice: escudriña Dios mi corazón, muéstrame cómo estoy por dentro, cómo me veo, por qué reacciono de esta manera. Y eso nos hace pensar en reconocer y hacernos responsables de las actitudes y conductas que tenemos. Por ejemplo, ¿por qué te enojas siempre cuando pasa esta situación? ¿Por qué siempre te sientes tan herido cuando esta persona te dice algo en relación a este tema? ¿Por qué te trastoca tanto? ¿Te sientes tan mal? ¿Lloras? ¿Te sientes ofendido? ¿Por qué pasa esto? Y hacerse cargo responsable de esta actitud, de esta conducta, de esta emoción que nace. Y una vez que nosotros podemos establecer estos pasos de romper el silencio, de buscar ayuda, de hacernos cargo de lo que nos pasa, poder perdonar a la persona que nos ofendió o que nos generó este trauma en nuestro corazón y esta imagen distorsionada, y con la gracia del Señor, que siempre la tiene y que promete también sanidad, tener esa sanidad en el Señor, de poder tener este acompañamiento y pedir ayuda y que el Señor pueda venir a sanar.
No hay sanidad si no logramos perdonar primero a nuestro ofensor, a quien nos hizo este daño, a quien nos hizo sentirnos y vernos de una manera diferente. ¿Ok? Em, y así podemos lograr salud familiar. Una vez que nosotros estamos siendo restaurados y sanados, nuestras familias van a ir cambiando. La relación con nuestros hijos, con nuestro esposo, nuestra esposa, va a ir modificándose. Y aquí vemos una familia feliz, pero no siempre vamos a estar viviendo felicidad en nuestra familia, pero sí vamos a estar desde un corazón sano resolviendo todas las situaciones y conflictos que tenemos. ¿Ok? ¿Alguna, algún comentario, pregunta con respecto a esto que vimos ahora? ¿Hay algo que quisieran compartir? ¿Alguna experiencia? Por ejemplo, en mi caso pasó que a medida que yo he ido siendo sanada por el Señor en relación a mi paternidad, a la paternidad, y yo pude ver a Dios de una manera diferente y verme como realmente la hija que soy, no la hija que tiene que hacer algo para ser aceptada, la hija que tiene que hacer cosas para que Dios la apruebe, porque esa fue mi relación con mi padre, autoritario. Yo hacía cosas para que él se fijara en mí y me diera el afecto que no recibí por su estilo de crianza. ¿Se entiende? Entonces, en ese contexto, Dios tuvo que ir transformando la paternidad, como yo veía la paternidad, como la recibí, como Él realmente es, y así como yo soy como hija, como yo, cómo me relaciono con mi padre, que es muy importante porque muchas veces nos relacionamos con Dios de acuerdo al modelo de paternidad que recibimos cuando pequeños. Y eh, puede generar que nos distanciemos de Dios, que realmente no veamos a Dios como es, que es un Dios amoroso, que ama incondicionalmente, que es un Dios que nos cubre, que está con nosotros siempre, que en su amor no es condicionado a cómo yo me comporte, que no es condicionado a cómo yo viva, pero sí estableciéndose en base al amor la norma, lo que Él dice. Yo amo a Dios y por eso mantengo una relación de amor para cuidar ese amor, no separarme de Él a través del pecado. ¿Se entiende? Entonces, es súper importante hacer este ejercicio de analizarnos por dentro, de cómo vemos a Dios como padre y madre y cómo nos relacionamos nosotros con Él como hijos y cómo nos vemos a nosotros mismos en relación a lo que Dios dice de nosotros. Establecer si hay criterios que nosotros hemos tomado de otras personas para generar nuestra autoimagen, que por lo general es así. No hay ninguna autoimagen que sea realmente perfecta. ¿Por qué? Porque hemos recibido influencia de aquellas personas significativas para nosotros. Pero sí, nuestra autoimagen se va a ir forjando de acuerdo a la imagen de Dios en nosotros, de acuerdo a nuestra relación con Él y al trato que Él tiene sobre nosotros, de acuerdo a su sanidad, su restauración, la restauración de la familia, el perdonar, el confesar, el abrir nuestro corazón y ser vulnerable ante Dios para que nos restaure. Eso es por hoy día, mis estimados y estimadas, queridos y queridas. Ah, ¿qué les pareció? ¿Con qué se quedan hoy día? Súper, súper bonita la lección del día de hoy. Como decías tú, es como irse entregando a la restauración que el Señor quiere hacer de nosotros. Y tú dijiste algo así como la relación que uno va teniendo con el Señor.
porque muchas veces en otro estudio tiempo atrás comprendí o me enseñaron que muchas veces como uno ve a su papá terrenal es como va a ver a Dios cuando te encuentras con Dios. Em, entonces, claro, si hubo un padre lejano, tal vez yo voy a ver a Dios como un padre lejano y no es así porque Él es Dios. Y, y eso también me hacía mucho sentido con la pregunta anterior que tú hiciste, que era si tienes una buena relación una sana relación contigo mismo. Y yo siento que en la medida que vayamos teniendo una relación más cercana con nuestro Padre, nos podemos ir conociendo a nosotros mismos y pasarlo bien con nosotros mismos también, porque en definitiva fue Él quien nos diseñó, fue Él quien nos creó. Entonces, siento incluso que hasta hay cosas en mí que no las conozco a cabalidad, pero sí Dios me conoce. Eh, Dios sabe, bueno, y también obviamente tengo cosas que sí las identifico inmediatamente o cosas que tengo que mejorar o en lo que estoy fallando. Pero aún así siento que uno puede tener cosas que mejorar que el Señor las va revelando de a poco. Pero en la medida en que yo voy al Señor cada día, que me dispongo para entrar en relación con mi Padre, o sea, conectarme con Él. Y cuando eso uno no lo hace, hablo por mí, cuando no lo hago, siento que ahí como que otra vez voy en bajada y el Señor quiere que vayamos siempre de gloria en gloria. Así Así es. que me gustó mucho esta lección y muchas gracias, Carito, Ángela. Ok.